la década de los 80 yo siempre quise tener 3 cosas. Quise tener las lagrimitas, que era una muñeca, la casita del árbol, que era un juguete muy divertido, y unos Walkman. El día de hoy vamos a hablar de objetos del deseo en los 80 para los niños X, y me acompaña el día de hoy la comunicóloga periodista Laura Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. Marce, muchas gracias por invitarme. Yo fan de este espacio, y sí, mucho por hablar de nuestra generación. Finalmente es nuestra generación que añoramos por todo lo que se dio en esos tiempos. Hablas de juguetes, pero la moda de aquellos tiempos, de la adolescencia y pasando a la adultez, fue maravillosa. Y pues sin duda, muchas gracias. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Quiero empezar diciendo que en los 80 había muchos objetos que queríamos y cuando me refiero a objetos eran, como bien dices tú, cosas de moda o tecnología o dulces, juguetes y demás, porque en los 80 lo más cotizado era lo que conocíamos como fayuca. La fayuca. Todo mundo queríamos ir a las tiendas de fayuca. Para los que no saben qué es fayuca, explícales, Laura, tú con tu labia de periodista. Pues eran las cosas americanas, ¿no? Las cosas que traían, no necesariamente en pacas, pero era algo como que lo traían un poquito de contrabando de lo que allá se empezaba a usar, de lo que en Estados Unidos se veía. Y en México, pues añorábamos tenerlo. Era muy complicado tener todo eso, salvo que viajaras. Ropa de marca, la ropa de marca americana, los Levi's, que no eran muy dados aquí, hasta que luego se comercializaron y se produjeron acá. Es que el bendito Tratado de Libre Comercio, no me dejarás mentir, cambió totalmente la dinámica, que bueno, este tratado es, pues, comenzando los 90. Pero las playeras Gap. Por ejemplo. Y traer aquí la marca de playera Gap. Sí, no, era un hit. Y la ropa americana, de los cómics, que los Picapiedra, que la Pandilla, que los gatos y no sé qué, esos playeras enormes, oversize que ahora les llamamos, pero que todos queríamos, hombres y mujeres queríamos comprar fayuca. Sí. Desde los juguetitos, cosméticos, aretes, que aquí muy pocas veces se veía, y que así los vendían. Había tiendas que decían, eran la tienda de la fayuca. Ya sabías que ahí ibas a encontrar todo lo que no podíamos encontrar fácilmente. Y lo más curioso es que fayuca, pero al final del día todo el mundo sabía dónde se vendía. Digo, no era una cosa que se escondiera. Sabías que en ese lugar podías encontrar, como dices tú, cosas americanas o probablemente otros países, o pero chinas, en realidad, o chinas. Pero que había eran que cosas buscar. muy curiosas. Sí. No sé si tú recuerdes, eran las famosas gomitas para borrar. Sí. Los borradores de lapicito, de figuritas, gatitos, lapicitos. Las cositas de Kitty. Las cositas de Kitty. Hermanitos Estrella, Melody. Entonces, que las niñas los queríamos tener en la primaria y en la secundaria. Esos colores extravagantes, porque aquí las puntillas o las cajas de colores Blancanieves traían los colores más cotidianos, más mexicanos. Ay, qué bueno que tocas eso. Y había cajas de colores ya de 24, así 36. Que decías, wow. Y la punta era como más cremosita, y colores que regularmente no veíamos, porque era el rosa pálido al rosa mexicano. Sí, había de todas las verde, variedades. Toda la gama de colores. Sí. Obviamente costaban y no todo mundo tenía acceso a la fayuca. Exactamente, aunque no era fácil. Sabíamos dónde estaban y dónde las vendían. No necesariamente los tianguis, porque primero fueron las tiendas de fayuca. Sí. Y luego ya los fueron llevando a los tianguis, que ya eran. Y después en los 90, pues ya tuvimos prácticamente acceso a todo. Pero a ver, qué bueno que tocaste el tema de los lápices de colores y demás. Objetos del deseo que nos servían en la escuela para hombres y mujeres en los 80 cuando éramos niños. Empiezo yo. Plumones wherever. Siempre quise tener unos y nunca. ¿Tú? ¿Qué te viene a la mente para la escuela? Yo quería lapiceros, de los que les cambiaban la punta. Sí. Cambiaban la punta. Qué elegante, ¿eh? Y nunca pude tener uno. Ya los tuve hasta la secundaria. Sí, ya que chiste, ¿a poco no? Pero yo quería o unas gomas de borrar también tipo lapicero que le ibas cambiando la gomita. Ahorita ya es muy común encontrarlos. Pero en mis tiempos, 80s, primaria, a transición a secundaria,
Era mi sueño. Luego iba yo a las tienditas donde vendían ese tipo de curiosidades y quería. ¿Sabes también qué, Marcela? Las muñequitas recortables de papel intercambiarropa, Wow. porque eran coleccionables, Sí. pero siempre se repetían muchas. Entonces empezaban a sacar otros modelos ya de cartoncito y demás para que se pudieran parar. Yo nunca pude tener, yo tenía de las papel recortable, pero ya No, yo libritos. libros nunca tuve. Yo también comprabas unas planillas que tenía la muñequita y las recortabas y Ajá. esa misma muñequita tenía ropa. Entonces tú lo que hacías es la ropita se la ponías encima. Fíjate nada más con lo que nos entreteníamos los X. Pues, Ahí te cosas va muy otra cosa sencillas. para la escuela que yo siempre quise tener y no pude tener. Las famosas carpetas Tripper Keeper. Yo sí tuve de esas. Uy, suertuda. Sí, ¿Cómo, no. cómo la conseguiste ver? Era ahorrar para que mis papás no compraran tanta libreta. Era maravillosa. Sí, porque comprabas la carpeta Sí, y ya nada más comprabas en suelto las hojas. las hojas. La típica carpeta de argollas, pero era muy, muy requerida específicamente esa marca porque era la de moda, porque venían en colores interesantes o algunas inclusive eran transparentes y se les podía intercambiar portadas, ¿te acuerdas? Pero el único riesgo, y eso sí yo nunca pude tener, ¿te acuerdas eran como calcomanías o no sé qué para proteger los agujeritos de las hojas Sí, sí, sí. que no se rompieran? Ujú. Pues esas sí yo nunca tuve, porque eran u hojas O o comprabas los protectores, claro. ¿no? Entonces, pero mira, la carpeta sí la tuve. Sí, tuviste. Sí, Tú eres claro. una suertuda. Sí, claro. Bueno, y pasando ahora al tema de los juguetes, yo ya dije al principio, yo siempre quise tener la lagrimita Lili, pero la casita del árbol de. ¿Qué era? Iba a decir Lili Ledin. No, no era Lili Ledin, era la casita del árbol de Fisher Price. De Fisher Price. Era una casita que la abrías y tenía muñequitos. Yo la veía en las. Muñequitos de los Weebles. Sí. Porque bailaban los muñequitos. Pues yo la veía en los anuncios de la televisión y decía, de hecho se lo pedí al Niño Dios, pero pues el Niño Dios se le complicó. Entonces, bueno, perdón, no pude tener la casita del árbol, pero tuve la fortuna de que una de mis compañeras del colegio la tenía y por lo menos la pude ver de cerca, porque imagínate, así de inocentes éramos, poder ver de cerca tu juguete favorito. ¿Alguno de tus juguetes favoritos que no pudiste tener? No pude tener el número uno que luego quien fue mi esposo me lo consiguió y me lo regaló, pero nunca lo pude tener cuando yo lo quería, era el fabuloso Fred, que lo veía con Chabelo yo. ¡Ay, sí! Es un juego de mesa luminoso con 9 botones y fue un juego de memoria. Ajá. Musical. Entonces tenías que grabarte cómo corrían los colores y luego tú seguir. Era muy bueno para la memoria porque Sí. era un color y luego tú ponías otro y él te daba otro. Ajá. Era una mini computadora Sí. técnicamente. Nunca lo pude tener jamás porque pues son juguetes muy demandados, Sí. ¿no? Y aquí llegaban pocos, me acuerdo, Comercial Mexicana en aquellos tiempos. Ujú. Ahorita suena a gol, pero la realidad es que en aquellos tiempos realmente era una gran tienda que traía los juguetes más novedosos. Estaba en López Mateos. Bueno, es que no había muchas opciones, déjame decirte, La porque en aquel Quemazón, entonces, ahorita tenemos muchas tiendas transnacionales. Sí. Y en aquel entonces esta tienda pues era el lugar ideal porque aparte tenía una sección Especial en de diciembre juguetes. donde los papás cuando iban a comprar al súper pues aprovechaban los niños para ver y quiero este, y quiero este, y quiero este. Pero como dices tú, pues era muy selecto todo. Y mis papás empezaban a tener su aguinaldo Ujú. para poder comprar los juguetes. Claro. Pero cuando ya tenían el aguinaldo, Ya no había obviamente, juguetes. ya no había juguetes. Uy, no. Pero ahí lo tengo. Entonces tu Obviamente, esposo años después lo consiguió. pilas 3, que son de las grandotas Unas redondas. enormes. 6 pilas enormes. Obviamente no lo uso, pero ahí lo tengo ¿Todavía guardado. existen esas pilas, esas todavía baterías? Sí, todavía existen. Ay, a mí una vez mi hermana, que tú conoces, me aventó una pila en la cabeza, todavía me acuerdo. Ahorita que dices de la pila, porque me acuerdo. Ahora entiendo, ¿no? Me aventó la pila y me cayó en la cabeza. Es que eran unas pilas Sí, enormes. sí. Yo todavía me acuerdo que dije, ¡auch! De tamaño de Rayovac. Rayovac. Las famosas pilas Rayovac. Oye, Ese y es luego, uno. Y también quise tener la de la comiditas Lili Ledy.
una muñeca a la que le dabas de comer y luego le cambiabas el pañal. Dime, ¿qué es eso? Oye, qué ocurrencias. Yo pensando en cambiar pañales a esa edad. Y yo quería, Pero bueno. yo quería, como dije, Lagrimita Lili, que era una muñeca que también lloraba y le dabas el biberón y dejaba de llorar. ¿Te fijas qué orientados estaban los juguetes para las niñas, que en realidad nos estaban preparando para ser las mamás, que por cierto nunca fuimos? Ay, sí. No. Oye, pues es que evolucionamos las mujeres. Sí. Y otro juguete que yo añoré, y ese sí nunca tuve, o sea, como propio. ¿Te acuerdas que había unas camaritas que les colocabas discos y veías? El Viewmaster. Ajá, nunca tuve. Pero había puestecitos de revistas donde te los rentaban. Sí. Entonces te rentaban, no sé, no recuerdo la cantidad, y llegabas y por un disco y el señor estaba ¡Es cuidándote que nada más le cierto! dieras una vuelta, porque luego estabas y te embelezabas viendo y seguías dándole vuelta. Oye, qué buen recuerdo Ajá. ese del Viewmaster. Yo tuve el Viewmaster gracias a que la familia de mi mamá, pues toda viviendo en Estados Unidos, entonces cada vez que venían a visitarnos nos traían un buen regalo. Y ese fue uno de los primeros regalos, y ¿sabes qué? Venía con su colección de discos Sí. de Disney, me refiero al De los resort. dálmatas, sí, no sé cuántos. Sí, porque creo que Disney, no sé si era no, era de Fisher Price, No me porque acuerdo. tenía la marca. Pero podrías ver, todavía me acuerdo que también venía con un disco de las 7 maravillas del mundo, imagínate Újole. tú. Yo no recuerdo. Jardines de Babilonia, el rodoso ándale, el rodoso de colas, no, el coloso de Rodas. Mi dislexia mental que no me deja. Y bueno, en fin, ¿qué otra cosa aparte del Viewmaster? Pues, Marce, yo creo que los niños y adolescentes de aquellos tiempos deseábamos todo lo que veíamos en televisión. Sí. Y o sea, Y llegando casi a esta no temporada, veíamos, ¿eh? y casi no veíamos televisión, ¿no? Pero lo que veíamos para estos tiempos de Navidad era Ujú. nuestro sueño, porque salían. Sí. No, yo recuerdo a mi hermano, había un Superman que volaba, pero no volaba. A O ver, sea, pero y realmente te no lo volaba. vendían como que vola. Ajá, que lo lo ponías sostenías. en el techo y le ponías una pila. Entonces le dabas vuelta y entonces el Superman empezaba a volar Mira, alrededor. nuestro productor sí lo tuvo como buen niño fresa. Sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo? ¿Lo amarrabas del techo? Le ponías, no sé, lo fijabas en algo, no recuerdo en qué Y en realidad fijarlo. lo aventabas y... Le ponías una pila, sí volaba. Ah, pero sí sí tenía una volaba. pila, pero lo tenías que impulsar. Ay, porque yo no sabía de ese Es que, juego. no sé, a lo No, mejor ni me tu acuerdo. hermano no lo deseó. No, porque mi hermano era el chiquito de la familia, entonces pues Ah, como no, que ya en no le aquel tocó. entonces le traían cosas muy chiquitas porque pues era un niño casi bebé. Sí, ya no le tocó. Entonces pues él veía otras cosas, ¿no? Te Entonces digo ese que es bueno, el yo de... tuve y de mis mejores recuerdos, porque yo era una niña, yo creo que éramos muy ¿Inocentes? introvertidas, no, muy ¿Ingenuas? inocentes, ingenuas, sí, o sea, sí todo eso, pero yo era muy acelerada. Entonces, mi papá me compró en aquel entonces, había un brinca tipo tipo manguera, pero ya te lo vendían hecho. Una manguera ovalada y en medio. Sí, tenía un era una- limón. Ajá. O sea, era como un limón, No, una ese, naranja eso era para el piso. ajá, ese te lo ponías en Entonces, ¿este en otro el cómo tobillo era? y luego ya brincabas. Sí, el Y brinca, brinca. había figuras, limones, duraznos, Sí. naranjas y no sé qué. Yo siempre Entonces, quise tener uno y andabas- no, pues tuve que conformarme con un bote y un alambre. O Así una me lo piedra. hicieron. O una O piedra. una piedra Sí. con un lazo. Oye, pero ese fue uno de mis objetos de deseo, no me Sí. acordaba. Y no, yo digo, es una manguera ovalada tamaño. Para mí era grande, pero yo tendría unos 8 años, obviamente, y cabía perfecto en esa manguera. Es una manguera ovalada, tamaño más grande que el cuerpo de una niña, Ujú. y en medio tenía un tubo. Entonces le dabas vuelta. ibas En lugar de ir con la brincando. Ajá, en cuerda, lugar de era ir como con el equivalente a la cuerda, pero era estático. Bueno, era Ajá, como dices tú, una un tubo. manguera, un Y te tubo, ibas ajá. dándole. No, pero Y era una manguera, eso es muy complicado. pero era una manguera. Imagínate hacerlo sí. ahorita, ¿cómo nos iría? Y los carritos, Marce, no sé si te acuerdas, eran de pedales, ahorita son eléctricos. Ah, sí, claro. Tú ibas como los picapiedra casi, ¿no? Con el Porque, mira, pedal. unos tenían pedales y otros no tenían pedales. No, ibas yo le daba uno con las manos. No, unas bueno, ruedas de yo ese conocí tipo. unos donde literalmente como los picapiedra, con los pies te ibas desplazando. Pero nuestros objetos de deseo era producto de lo que veíamos en los anuncios de televisión. Sí, claro, nosotros estábamos supeditados a lo que se nos estaba Ajá. ofreciendo. Y vemos ¿No? ahora los tiempos y dices, Nada. nada que ver. Nada que ver.
Imagínate. Todo es videojuego, digo, con todo respeto a las nuevas generaciones. Mundo digital, Ajá. virtual. También bonito a su manera, pero luego sí nos permite decir, recordar esos tiempos que dices, de verdad deseábamos y no todo lo Y teníamos. no estábamos aburridos, porque las Y nuevas no- generaciones están aburridos y se aburren rápido. Y no te traumabas porque no lo tenías. Ah, claro. ¿no? Te Ahora, quedabas con las ganas. Pero mira, tú, para por el próximo ejemplo, año se lo pido al niño Dios, a ver si el Sí, niño a Dios ver. para el próximo Ujú. año, ¿no? Y no había problema, Sí, no tenías había toda la paciencia problema. del mundo. Y bueno, pues yo decía de las muñecas, vamos a hacer una pausa, yo decía que con las muñecas, a manera de broma, lo que querían era prepararnos para ser las mamás que no fuimos. Sí, fuimos las mamás, pero fuimos mamás todavía súper mamás, porque la generación X se convirtió en una generación que se aprendieron a ser mamás con sus papás que también trabajaban, incluyendo la mamá. Sí. Entonces ya veníamos con una idiosincrasia diferente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de esos objetos del deseo ochenteros que gracias a la televisión se convirtieron en una obsesión para la generación X. Y bueno, pues estos objetos del deseo no nada más se remiten a, ahorita estábamos hablando de juguetes ahora les dicen gadgets, pero en los 80, hombres y mujeres también deseábamos todo lo que veíamos, como dices tú, en televisión. Con los artistas. Con del los momento. artistas. Ellos ponían de moda la ropa. Y tú hace ratito, fuera de cámaras, decías Cyndi Lauper. No, hombre, la ropa de Cyndi Lauper o de Madonna, ¿te Ujú. acuerdas los guantes de red? Sí. Que nada más O se las usaba- gummies, Ajá, o las gummies. que eran era pulseras ponerse de plástico. colores de plástico y Ujú. traer todo el medio brazo. Los aretes de cruz. Las cruces que usaba mucho O, Madonna. bueno, o también los colguijes. de colguijes. Para los niños adolescentes, no sé si recuerdan, Marce, eran los plásticos con silbatos, cazuelitas, juguetitos aquí colgando. Sí, es cierto. Pero ya para los que estábamos adolescentes, ya tirándole a creernos más grandes, Ujú. era la ropa muy femenina, muy moderna, medio locochona, pero muy femenina. Los calentadores Los calentadores con eran una minifaldas, maravilla. calentadores con O con los minifaldas pantalones tipo mayón, y el o calentador. el calentador, Ujú. o los botines de piso de colores así medio raros, Sí. colores tinto, que ahorita ya empiezan Otra vez. Oye, y Pero- los hombres, ¿te acuerdas? Yo como me acuerdo de Miguel Bosé, por ejemplo. El traje, parecido más o menos a este traje sastre, pero con camiseta como tipo ropa interior Rimbros. ¿Cómo es la marca esta? Rainbow. O algo por el así. estilo. Pero, y el saco, ¿sabes Su pantalón de mezclilla y tenis casi al piso. qué? Sí, No, como hombre. casi como zapatos de ballet. Sí, O también, ¿sabes qué? Se ponían los sacos sin nada abajo. sí. También. Eso hacían muchas Sí. estrellas en aquel entonces del pop. Yo ahora estoy viendo, por ejemplo, hablando de la ropa de mujeres, digo, ahora veo, Marce, había una tienda que obviamente ya no existe y la voy a decir, que era como la que marcaba la tendencia, la que ponía la ropa de la Madonna y de la Cyndi Ujú. Lauper, que eran las estrellas de aquel momento, ¿no? Seguramente había otras, pero las mías eran mis preferidas. Había zapatos tipo estileto, puntiagudos, Ujú. unos de piso, Ujú. completamente piso y la punta Que están otra vez de extrema. moda. Ujú. Y había otros que también tipo estileto, muchísimo más femeninos, con un taconcito mini, Sí, que ya otra vez hay. sí. Taconcito delgadito, mini. Porque no usábamos tacones. No. Era así como que fuera de moda Sí. totalmente el tacón en Sí. aquel entonces. Nada de estilo Kardashian, fíjate. Nada. Era nada. todo lo contrario Todo lo en los contrario. 80. Todo muy extravagante. La tienda se llamaba Extravaganza. Estaba en 5 de mayo, donde estaba la Zapatería Canadá. En el centro en de el Aguascalientes. centro. Estaba la Ujú. Canadá, otra tienda que todavía existe, parece ser que venden instrumentos musicales y Y ahí Extravaganza. estaba. Era tu Entonces tienda favorita. llegabas y los aparadores, un aparador de hombres con esta moda muy de Miguel Bosé, Ujú. europeo, obviamente sí, todo el sí, mundo sí, quería sí. andar como él, y la moda de las mujeres de ambos lados. Entonces, con la música del momento y obviamente las luces De neón. de neón, ¿no? Llegabas Bueno, el y- color neón también fue algo que se usó mucho en los 80 y que todo el mundo queríamos tener, por lo menos, no sé si era el zapato o el saco, la Algo. playera. Y ¿sabes qué me vino a la mente? Wham! Con George Michael. sí, cómo El no. video de Wake Me Up Before You Go, donde aparecían con las playeras oversize con
con letras neón. letras neón y con frases Ajá. que se retomaron últimamente. Está otra vez de moda el oversize, como bien lo decías tú, también con frases en color neón. Ajá. Y los hombres, yo recuerdo que también un objeto para los hombres wow eran los famosos topsiders Ajá. o los zapatos que les llaman, creo que, marineros. Y yo me acuerdo que había una marca, creo que era mexicana, que se llamaba Aka Joe, Ah, sí, ¿cómo no? donde los hombres compraban también las chamarras oversize y los hombres usaban los pantalones súper altos, inclusive algunos tenían como para doble cinto. Sí. Y con estas botas que dices tú, con las botitas estas de tipo piso. De tipo piso, o y los enseñaban zapatos. el botín. Sí, claro, el botín iba el pantalón por dentro. Y los hombres así era como se vestían. Porque me acuerdo de un Emanuel, un Mijares, hablando de México, Emanuel, Mijares, obviamente Miguel Bosé era tan innovador que traía falda pantalón, no sé si lo recuerdas. Sí. También en aquella época. Que luego lo empezaron allá a vincular con otros tipos de género, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Independiente, pero él era el que traía realmente la moda. Después de él, él la imponía en México. Las toreras. Las sigue imponiendo. Todavía, los que somos fan de Miguel Bosé. Pero pues, las toreritas, ¿cierto? También las traía él, Miguel Bosé. Y sabes que en una entrevista recientemente, porque pues aquí siempre estamos fuera del guión, Miguel Bosé en una entrevista recientemente dice que ese traje de torera con una aparente falda en realidad es el vestuario típico valenciano. ¿Cómo ves? Cosa que no sabíamos. Entonces nosotros decíamos, mira, Miguel Bosé viene con falda. No, un diseñador valenciano, y me refiero a diseñador de tradición, le hizo el traje a la usanza valenciana, que son con esos pantalones anchos que parecen faldas, fíjate. Así que, oye. ¿Cuándo me voy enterando? Yo también me enteré recién. Ajá. Bueno, y junto a la moda llegaban los peinados. Ah, sí, cómo no. El peinado, el fleco de las mujeres con el famoso superpunk. O había el superpunk que era durísimo, o el spray. ¿No? Sí, el wet no sé qué, Wet and Wild, creo que se llamaba ahí. Oye, pero ¿qué tal los hombres que se hacían su permanente o su base en el cabello? Porque como se usaba el cabello esponjado. Y chino, el copetazo, ¿no? El copetazo. Entonces los hombres iban al salón de belleza y se hacían rizos, igual que las mujeres que también usábamos permanente. Yo lo hice muchos años. ¿Te acuerdas que había un corte muy de moda, tipo Laura Branigan? Recortado. Ajá, recortado y acá arriba los chinitos, sí, ¿no? Sí. El chino acá era como una especie de cotonete. Hasta que llegó Mecano con Ana Torroja, que fue la mitad corta y el otro lado largo, que los hombres también lo usaban. ¿Por qué? Porque en los 80 todo mundo queríamos tener la moda de Piccadilly Circus londinense. Ajá, sí, londinense. Y ahí no había género, no había moda para hombre y mujer. Te podías poner lo mismo. Poner lo que quisieras. Te podías poner lo mismo. Mencionas el pantalón Acayoy, que luego hubo una temporada en ese inter de los 80s, 90s, que eran de elástico en el frente y con un... Como tipo pants. Pants deportivos. Con puño en el tobillo y era para hombre y mujer. Sí. ¿No? Sí, y los tenis blancos que también ahorita están muy de moda y que en aquel entonces era el tenis blanco o la botita recortadita, que también en aquella época llegaron unos tenis que se llamaban Candies. Ay, los Candies, sí. Que todas las mujeres queríamos Candies, que eran unas campañas impresionantes. Mira, recientemente hicimos un especial de MTV con mi querido Armando Gutiérrez. Ajá. Y yo le decía, era tan bueno MTV, y él me decía, no es que fuera bueno, es que era lo único que había. ¿Tú qué opinas? ¿Será que en realidad nosotros no era que nos gustara tanto, sino que eran las opciones que teníamos en aquel entonces? Eran las pocas opciones que habían, y tienes mucha razón, Armando, Marce. Yo recuerdo cuando se empezaba, no todo mundo teníamos MTV. Exacto, ¿no? Pero te vendían o te rentaban los discos, porque tampoco eran videocassettes. A mí me tocó rentar discos con programas. Con programas. Con programas de MTV. No es cierto, eso sí no me la sabía. Pero eso sí, yo no sé si porque yo no tenía, sino que lo tenía el vecino de una amiga mía. El vecino ahora se sí que iba el amigo de viaje. del amigo. Y mi amiga la familia de mi amiga le cuidaba la casa. Entonces aprovechábamos para ir a ver videos musicales de MTV, y era un disco como de acetato, pero eran videos. ¿De y era verdad? como las videocaseteras VHS, pero era de vinil.
Pero eso donde, ahora sí me dejaste con signo de interrogación. No sé si los vendían, si se los traían. ¿Pero en qué lo reproducías? Era como una videocasetera, pero era de disco. ¿Pero con discos? Pero era de disco. O sea, como el antecedente al CD. O no, también al videocassette. No, bueno, pero me refiero al CD en cuanto que iban en una charolita y salían igual. Seguramente. Fíjate nada más. ¿Sabes qué quiero pensar yo? Que bueno, porque primero fue el disco y luego ya se usaron las videocaseteras. Sí. O a menos que a mí me haya tocado al revés, ¿no? Pero a mí me tocó primero ya, es que tú estás diciendo el Blu-ray. No. ¿No era tampoco un Blu-ray? El Blu-ray ya fue mucho acá. después. Ya fue. No, es que yo no. El Blu-ray ya fue en el 2000 pasado. Sí, que lo descontinuaron muy rápidamente. No, era un disco de acetato y lo metías, lo colocabas. Y se reproducía en imagen como si fuera el VHS o el beta. Pero en disco. No, bueno, pues tu vecino era muy innovador, déjame decirte. Y no teníamos los canales de... ¿A discos láser? ¿Sí? Mira, nuestro productor otra vez que te dijo que es el fresa. Pues el fresa, pues él conoce todas esas tecnologías que no nos tocaron. Yo no sé ni cómo se llama, pero me tocó verlo. Pero ¿cómo no me tocó eso? Mira qué bueno. Para que veas. Entonces, los que no vamos a ver el video y reproducías el disco. Es que era una emoción. Esos también son objetos. Los videos. Todo mundo queríamos tener. Ya dije, pues el Walkman, que lo hemos platicado en varios, pero el Walkman, queríamos tener la videocasetera, una videocámara, por supuesto. Oye, y una cámara Polaroid. Sí, para tener la foto inmediatamente, porque pues ahora con el teléfono, pero antes decías, tomar una foto, esperarme a revelarla, luego imprimirlo, a ver si salió. Y luego a lo mejor les llegó a pasar como a mí, que con mis amigas comprábamos un rollo de 12 fotos y nos tocaba de a 4 cada quien. Nos tomamos las fotos como parchís. Ajá. Y luego íbamos y las revelábamos y no salía ninguna. Sí. Y te tenías que esperar como 3 semanas. Eso era muy injusto. Oye, objetos del deseo, personas. En los 80, muchas mujeres deseaban a Menudo. Y tú eras una de ellas. Yo soy Menuda todavía. ¿Todavía Menuda eres? de corazón, sí. A pesar de los escándalos. No le hace, yo soy, como luego dicen, a mí no me importa la persona, me importa la música, me importa el arte. Es como nosotros, Michael Jackson, no sabemos qué pasó, pero no Michael me consta. Jackson. Exactamente. No me consta. No, yo soy Menuda, todavía conservo discos de Menudo. Y pues ya ahorita han de valer. No soy, ¿cómo dice? No soy coleccionadora, pero tengo mi colección de cosas. Mira, tengo mi primer Walkman, que es con una tipo mochilita, un Sony, con su mochilita, una caja de este tamaño, ¿no? Con mochila y tal la cosa. Sí, como 25 centímetros. No, de los primeros Walkman. Ajá. Tengo una cámara era una larguita, y le ponías un flash también alargado de 10. Sí, ¿no? Tenías que comprar el flash aparte. Y el rollito era delgado. Sí. Las cámaras no me acuerdo cómo se llamaban, pero conservo mi primer grabadora ya como reportera, que hacías músculo con esa porque era una caja también. ¿A poco reporteabas y ibas con tu grabadora? No las chiquitas después o ahora los teléfonos. No. ¿Y la tienes todavía? Todavía la tengo. ¿Qué más tengo? Bueno, mi juego preferido que te digo Y pues yo creo que son así de las pocas cosas que ahí las tengo guardadas. Ajá. Yo tengo mis Barbies. Sí. Tengo yo no Barbie. Fui muy de Barbie. A mí me la regalaron. Pero mi hermana, su colección, y todavía la tiene en su caja, le digo, ya. Es que vale mucho las cajas, acuérdate. Que la casita, que el carrito, que la que le pintas el pelo, que la que le cambiaban los aretes, que yo nunca fui de Barbies. Y sin embargo, volviendo a los juguetes, me quedé con ganas que luego se la descompuse a una prima, por envidiosa yo, pero fue sin querer. ¿Te acuerdas que había una de equitación? Con sí, pues venía el caballo. Yo tengo el caballo. Y a mí no me las prestaban, pues eran las primas de las que estaban mejor posicionadas económicamente y pues no me la iban a prestar. Ellas guardaban mucho sus juguetes. Y luego los cuidaban y yo la agarré a escondidas y no sé cómo le destrocé la cabeza. La cabeza de la verdad quedó colgando. ¿Y qué hiciste? ¿La volviste a guardar así como que con permiso? ¿O sí se dieron cuenta? Pues yo creo que se dieron cuenta, pero no supieron quién. Bueno, pues yo no me di cuenta y tengo una anécdota porque dice mi productor que quiere que la cuente. Bueno, pues el objeto de mi pasión, digamos, mi pasión cuando era niña era la bicicleta. Me encantaba andar en bicicleta. Bueno, pues entonces, después de muchos años supe cuál era el truco, porque yo tenía una bicicleta nueva cada año, aparentemente. Hasta que un día me di cuenta que la bicicleta que tuve, mi primer bicicleta,
se descompuso un día, el siguiente año me llegó otra bicicleta y otra bicicleta. Era la misma bicicleta, pero mis papás la llevaban a arreglar, la pintaban completamente. Entonces la bicicleta empezó roja, todavía me acuerdo. Luego después me llegó, el niño Dios me trajo una azul y luego tenía una verde, pero siempre fue la misma bicicleta. Pero tú Creo que era un buen fuiste feliz, truco. Yo pero era feliz con mi fuiste feliz, bicicleta, con tus ¿no? bicicletas Y nuevas. fíjate que nunca se me hubiera ocurrido, pero creo que fue muy afortunado considerando que hoy día nos estamos tan preocupados por el medio ambiente, pues hay que reciclar, Ahí está. ¿no? Espérame, y además, tú, bueno, inconscientemente veías que te traía el niño Dios tu bicicleta y la volvías a cuidar con todo el cariño y amor durante Claro. casi todo el año. Somos de la generación a la que el niño Dios nos traía regalos y no Santa Claus, por ejemplo. Sí, no, era el niño Dios. El niño Dios nos traía nuestros regalos, Si te portabas bien. si no, no te traía nada y no pasaba nada. Y ¿Por no qué? pasaba nada. Porque a veces te traía menos. Sí. Sí. O te traía lo que no pedías. Sí, ¿No? que era... Yo una vez pedí, no me acuerdo, creo que pedí de niño Dios una muñeca de esas que me fue mejor. Yo siempre quise una muñeca tipo bebé con ropita de tejido y que Como les los, cambiaban la ropa. ¿cómo le Como llaman? los Nenucos. ahora, Ujú. pero antes eran El bebé, más sencillos, un ¿no? bebé, ujú, Y- de Sololoy. No, yo creo que no lo encontraron Ujú. y me trajo una muñeca que gateaba. Ah, yo la tuve. La que gateaba. Y yo decía, pero yo no, o sea, yo no quería. La esa. inquieta bebita se Creo que llamaba. sí. La inquieta bebita con trajecito amarillo, ¿sí o no? Y digo, sí, yo creo que me fue mejor porque me trajo esa muñeca y un juego de té de color transparente, de color pero con transparente. ¿Mm? No Los sé juegos dónde. de té famosos, fíjate nada más. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. El día de hoy nos acompañó Laura Rivera y te agradezco mucho que te hicieras un espacio para estar aquí con nosotros recordando esos objetos del deseo. Obviamente, como siempre lo digo en este programa, es únicamente una probadita porque este programa es totalmente de entretenimiento, no informativo y es para abrir boca. Lo que significa es que puedes escuchar este podcast y después ir a investigar todos estos objetos que probablemente no recordabas o tal vez ni los conozcas. Como nos pasó ahorita, ¿no? ¿Sí? No recordábamos y de pronto empezamos a... Esa memoria empezó a funcionar. Y si te fijas, se ilumina la mirada y se ilumina nuestro interior. Sí. Porque nos tocó vivirlo y lo apreciamos. Yo soy feliz. Es que A ver. recordar es volver a vivir. Soy feliz siendo de esta generación. Sí, porque somos los X. Muchas gracias, Laurita, por Muchas estar gracias aquí por con la nosotros. invitación, Marce. Nos escuchamos y vemos a la próxima. Somos los X. Síganos en Presumiendo México en todas las plataformas digitales. Gracias.